hermanos, vayamos a Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, verso 13. Hebreos capítulo 3, verso 13. Y allí leemos: Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. George Swinnock, un eminente pastor puritano, expresó: el pecado va como en un disfraz y por lo tanto es bienvenido. Como Judas besa y mata, como Joab saluda y apuñala. La verdad universal más evidente en la naturaleza humana y menos reconocida por el hombre moderno es la existencia del pecado. Así como toda cosa que se expresa necesita un medio de expresión, el pecado halla su medio de expresión mediante el cuerpo humano, y por él y sobre él ejerce su obra engañadora. De esta obra de engaño que el pecado ejerce sobre todo aquel que domina y posee, sobre toda persona que le concede espacio en su vida e incurre en su práctica, hablaremos en esta ocasión. Por lo que nuestra intención hoy no es el estudio expositivo de nuestro texto inicial de Hebreos, sino extraer de él el tema que nos interesa y exponerlo a la luz de la enseñanza general de las Escrituras. De modo que hoy consideraremos de manera particular las 5 formas mediante las cuales el pecado ejerce su engaño en el hombre. La primera: el pecado engaña sobre su verdadera culpa e importancia. El pecado engaña sobre su verdadera culpa e importancia. La segunda: engaña sobre las ventajas que se han de recoger por él. La tercera: engaña sobre los malos resultados de nuestros hechos una vez cometidos. Cuarta: engaña sobre la posibilidad de ser librados de él cuando a nosotros nos plazca. Y quinta: engaña sobre su desastroso final. Veamos la primera. El pecado engaña en cuanto a su verdadera culpa e importancia. Entre las hábiles artimañas del pecado en el corazón del hombre, pocas son tan perversas como esta: la de esconder su verdadera culpa ante los ojos de un Dios 3 veces santo. Es bueno recordar que nosotros hemos nacido con este mal, particularmente con el pecado original. He aquí, en maldad he sido formado, dijo David. Hemos sido criados también en una familia que posee este mal en alguna medida, sean convertidos o no, y nos relacionamos y movemos en una sociedad que también está esclavizada al pecado. Por aquí podemos tener una idea de cuán pobre puede ser nuestra perspectiva de la culpabilidad del pecado y de lo que éste significa para Dios. Y estuviéramos completamente ciegos a este respecto si el Señor en su misericordia no nos hubiera dado su palabra. ¿Qué nos dice la Biblia sobre la importancia del pecado? Bueno, para responder esta pregunta, vayamos al primer pecado de la humanidad. ¿Qué importancia tuvo este pecado para Adán y su posteridad? En Génesis vemos que, a diferencia de todo lo creado, el hombre tenía una dignidad sin igual. Y al ser hecho a imagen y semejanza de Dios, no solo era la criatura gobernante en la creación, sino que Dios mismo, ese glorioso y omnipotente Dios, era su Padre. Adán disfrutaba de una comunión filial y plena con Dios, hasta que decidió pecar, creer más en las palabras de Satanás
que en las palabras de Dios y buscar la gloria separado de su hacedor. Lo que ocurrió ya lo sabemos. El hombre cayó por su rebeldía de su estado de santidad y perfección, arrastrando consigo a toda la creación y atrayendo para sí mismo y toda su descendencia la muerte, tanto espiritual como física. Esto es, dicho de manera sencilla y breve, el resultado de un solo pecado. Para que tengamos una idea de cuán importante es el pecado para Dios y una visión de cuán santo es el Dios con el que estamos tratando. Sin embargo, ¿qué importancia le concede el pecador moderno al pecado? Si salimos a preguntar esto a la calle, o mejor aún, si perteneciésemos a algún canal televisivo y se nos concediese entrevistar a los transeúntes sobre la culpabilidad e importancia del pecado, sin duda nos sorprenderíamos de la superficialidad con que el hombre moderno trata sus pecados y los que le rodean, ya sea negando totalmente su existencia o minimizando al máximo su culpabilidad e importancia. Este podría ser un modo práctico de ver cómo el pecado, mientras domina al hombre, ejerce su influencia engañosa sobre él para que le reste importancia. Esto nos muestra lo diametralmente opuestas que son las percepciones sobre el pecado para el hombre y para un Dios de quien la Escritura dice que es santo, 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 que ni aun la luna misma será resplandeciente ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Esto nos muestra también que el hombre moderno, cuyos pecados son mucho más escandalosos y reiterativos que aquel primer pecado que introdujo a la humanidad en su estado de mayor desgracia, ha sido engañado por el pecado en la misma medida en la que ha incurrido en su práctica. Su corazón se ha hecho tan amigo del peor enemigo de Dios que ya no pueden vivir el uno sin el otro. El endurecimiento humano ha sido tal que ha buscado borrar la importancia del pecado, pero eso no ha cambiado un ápice lo que éste es y significa para Dios. Otro puritano, Thomas Brooks, nos ayuda a entender lo importante que es el pecado para Dios. Él dijo: todo pecado ataca directamente la santidad de Dios, la gloria de Dios, la naturaleza de Dios, el ser de Dios y la ley de Dios. Y Él mira cada pecado como el de los escribas y fariseos que acusaron a Cristo, como el de Judas que traicionó a Cristo, y como el de Pilato que condenó a Cristo, y como el de esos soldados que azotaron a Cristo, y como el de esa lanza que atravesó a Cristo. Según el mismo relato de Génesis, Dios maldijo al hombre y a toda la tierra con él a causa de un solo pecado. Hermanos, es difícil encontrar una ilustración más iluminadora que esta para mostrar cuánta importancia Dios le concede al pecado. Toda la historia de la humanidad, la cual está repleta de males y miserias, y el juicio final sobre ella, la condenación eterna, tiene su comienzo de maldición por un solo pecado. Estas percepciones tan distintas, la del hombre natural por un lado y la de Dios por el otro, revelan cuán engañado está el pecador acerca de la importancia de su propio pecado y cuánto éste ha logrado influir en él para que le reste importancia. Pero ahora pasemos de lo general a lo particular. ¿Cuánta importancia le concedes tú al pecado que hay a tu alrededor? Porque recordemos que el pecado no es un ente abstracto que anda flotando en el espacio sideral, sino es un mal palpable y contundente que ejerce su presión e influencia continua sobre nosotros. ¿Cuánta importancia le concedes tú a tus propios pecados contra Dios? Hemos visto cómo Dios condenó el primer pecado de la humanidad. ¿De veras pensamos que Dios será más tolerante con el nuestro?
Hermanos, el pecado es algo sumamente importante para Dios. En segundo lugar, el pecado engaña sobre las ventajas que se han de recoger por él. Ciertamente el pecado promete cosas. Vamos a estar claros, hermanos, el pecado promete cosas. Y si, como hemos visto en nuestro primer punto, nos logra engañar en cuanto a su importancia y culpabilidad, entonces diremos, ¿qué más da? Si el pecado no es tan importante, lancémonos en busca de todo lo que tiene para ofrecernos. Error fatal. Veamos cómo este engaño tiene su secuencia. Si el pecado nos ha engañado en cuanto a su importancia, luego intentará engañarnos en cuanto a sus ventajas. Por ejemplo, un hombre que ocupa un cargo público y no tiene un concepto correcto de la importancia del pecado, podrá por un tiempo abstenerse de inflar facturas, contratar a sus propios hijos, beneficiar a sus amigos sin ninguna calificación para el puesto, etc. Pero ciertamente vendrá el momento cuando el pecado le prometa la buena vida que el hacer estas cosas le proporcionará. Y al no tener una conciencia debidamente informada sobre la importancia que el pecado tiene para Dios, verá sus ofertas tan atractivas que no tendrá fuerzas para resistirse. ¿Qué pasó aquí? Que el pecado lo engañó en cuanto a su importancia y en cuanto a sus ventajas. Cualquier parecido con la realidad no es nada más que la evidencia de que la palabra de Dios es verdadera. Pero nada de esto ocurriría si el pecado no tuviera algo que ofrecer. El hombre, por estar separado de su fuente de procedencia, la cual es Dios, experimenta un constante o intermitente vacío existencial. Y es ahí donde el pecado entra en escena, haciendo sus ofertas, seduciendo, atrayendo, prometiendo. Muchas pueden ser sus promesas. Al egocéntrico le ofrecerá fama, al ambicioso fortuna, al lujurioso placer, al cobarde protección y a todos felicidad. Pero lejos de cumplir sus promesas, los atrapará en sus engañosas redes, arrastrándolos a niveles más profundos de degradación y de dureza. En la Escritura vemos cómo Simón el mago, hambriento de reconocimiento y para conservar su antigua fama, ofreció con maligna ignorancia dinero al apóstol Pedro por los dones divinos. También leemos de Balaán, quien por su amor a la fortuna se propuso maldecir al mismo pueblo de Dios. O de Judas, quien por 30 piezas de plata traicionó al Salvador del mundo. Y de igual modo, vemos más ejemplos en los que, a pesar de que son en un sentido distintos, tienen un principio similar, y es el poder engañador de las ofertas del pecado. Hermanos, y nosotros no estamos exentos de sucumbir a las ofertas que el pecado nos ofrece hoy, por firme que nos sintamos. Recordemos que fue con sus enemigos dominados y en la tranquilidad de su casa real que David cedió al pecado. Y nosotros no somos más fuertes que David. El pecado, con sus ofertas, puede engañar a cualquiera de nosotros, pero a pesar de sus muchos ofrecimientos, él carece de algo que nunca podrá ofrecer. Y esto es precisamente lo que su destructor vino a dar: vida eterna. Jesucristo, como el destructor del diablo, el pecado y la muerte, es el único que puede otorgar el bienestar imperecedero y la verdadera felicidad del alma, la cual se halla en Él mismo, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Todas las ofertas que el pecado pueda ofrecerte al final serán en vano, pues nunca ningún alma ha estado ni estará satisfecha fuera de Cristo. Agustín de Hipona expresó: nos has hecho, Señor, para ti,
y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. La pregunta que cada uno de nosotros deberíamos hacernos es: ¿cuál es la oferta que el pecado me está haciendo a mí? Quizás te está ofreciendo algo tan común como la aceptación y el reconocimiento de tus semejantes a cambio de no confesar tu fe. A los jóvenes en edad escolar entre nosotros, ¿qué te está ofreciendo el pecado? Quizás está intentando engañarte en cuanto a los amores fáciles para aceptar una pareja, que bien puede tener sus encantos físicos, sí, pero no es una persona piadosa. Y quizás lo hace bajo el falso argumento de que mañana se convertirá. No cedas a los ofrecimientos del pecado. Es nuestro deber hacernos estas interrogantes y otras similares según sea nuestro caso. En tercer lugar, el pecado engaña acerca de los malos resultados de nuestros hechos una vez cometidos. Veamos cómo hay un proceso secuencial y lógico aquí. Si inicialmente logra engañarnos en cuanto a su importancia, como hemos visto en el primer punto, y luego nos arrastra tras sus promesas, segundo punto, una vez después de cometido el pecado, también intentará restarle seriedad a nuestros malos hechos después que los hayamos hecho. En Éxodo vemos cómo Aarón, hermano de Moisés, luego de ser seducido de que no era tan importante el pecado de idolatría, después que Dios había dicho justo lo contrario, también fue convencido de las ventajas que habría de obtener por él: el liderazgo y la aprobación del pueblo de Israel. Y aún después de pecar haciendo un becerro de oro, al ser confrontado por Moisés, parte de su respuesta fue: lo eché en el fuego y salió este becerro. Este ejemplo nos muestra cómo el pecado buscará no parecer tan grave, pero además nos enseña que el pecado tiene su propia agenda y sigue una secuencia de involución. Con respecto a este punto, Jonathan Edwards explica: cuanto más una persona consiente con malicia o con soberbia sus pecados, estos cegarán su entendimiento para que los apruebe. Cuanto más un hombre odia a su vecino, más él tiende a pensar que tiene una buena causa para odiar, y que aquel vecino es digno de odio, y que no es su deber amarlo. Cuanto más prevalecen los deseos de un hombre impuro, más dulce y agradable el pecado le parecerá. Más tenderá a pensar de que no hay nada malo en eso. De igual modo, cuanto más una persona desea cosas materiales, dirá a sí misma que necesita ciertas cosas y que no puede vivir sin ellas. Si son necesarias, razona ella, no es pecado desearlas, y las concupiscencias de su corazón pueden ser así justificadas. Cuanto más prevalecen, más ciegan la mente e influencian el juicio para que las apruebe. Por la Escritura vemos como David, después que sucumbió a las ofertas del pecado y fue confrontado por el profeta Natán, habiendo condenado el pecado de otro, justificaba los propios, por los que había sido cegado y los cuales consentía. De modo que el pecado, una vez cometido, buscará que el pecador le reste importancia. Y una de las maneras en la que el pecador suele restarle importancia y así aliviar el malestar que produce en su conciencia es comparar su condición de pecado actual con la de otros que a sus propios ojos son más pecadores que él. De todo hará menos buscar el alivio que Dios ha dado en Cristo. El pecador intentará buscar un propio remedio a la manera del pecador, un alivio temporal, como suele ser también el redefinir los nombres del pecado para que ya no suene a pecado, y así minimizar el sentido de culpa que el pecado suele producir en el alma. Este es un método cada vez más común en nuestra generación. Por ejemplo,
Como ya deben saber, ahora a la persona que mantiene relaciones sexuales con otras varias no se le llama promiscuo o promiscua, sino persona de mente abierta. A la mujer que ejerce la prostitución no se le llama prostituta, sino dama de compañía. En nuestros días, salir de madrugada a cualquier antro y regresar a casa en estado de ebriedad no se le llama vida libertina, no, sino vida alegre. Y a la relación sexual de una persona casada que traiciona a su cónyuge no se le llama adulterio, no, que va, se le llama aventura. Por lo que hoy, cuando se nos diga que Marco Polo, el viajero, fue un gran aventurero, no sabremos si fue que conoció tierras lejanas o que fue un gran adúltero. Hermanos, esto es serio. Esto es muy serio porque la lista es larga y no parará hasta redefinir la palabra misma de pecado. La Escritura dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Por lo que la clara evidencia de la Biblia y de la experiencia demuestran el poder engañador del pecado sobre nuestros malos hechos una vez cometidos, los cuales vamos a tender a minimizar cuando son alarmantes y a negar de plano cuando son más discretos. Mediante estos síntomas nosotros podremos autoevaluarnos e identificar si estamos siendo víctimas de este engaño. Hasta este momento hemos visto cómo el pecado engaña al hombre en cuanto a su importancia, cómo lo engaña en cuanto a sus ofertas y cómo lo hace en cuanto a su supuesta inocencia. Ahora veremos en cuarto lugar cómo nos engaña en cuanto a las posibilidades de ser librados de él cuando nos plazca. Y en último lugar, cómo nos engaña en cuanto a su desastroso final. El próximo estado de endurecimiento al cual el pecado somete al pecador es hacerle creer que tiene el poder para librarse de él cuando le plazca. Cuando un pecador detecta que su pecado se ha ido completamente de sus manos, posiblemente asustado, permanezca sin pecar por un corto tiempo y piense que al no estar practicando el pecado como antes, posee en sí mismo el poder para librarse de él. Si un hombre está bajo el dominio del alcohol y en su visita al doctor le es comunicado que tiene síntomas de cirrosis hepática, entonces, temeroso, intentará en sus propias fuerzas romper ese yugo y creerá que lo tiene bajo su dominio. Pero esto no es más que otra manera en la cual el pecado se camufla para conservar su supremacía en el hombre. Este engaño no solo hunde cada vez más al pecador, sino le impide que él pueda verse tal cual es, un esclavo. Y si el pecador nunca logra percibir su propia esclavitud, entonces nunca verá a Cristo como el libertador que su alma necesita. Pues su pecado lo declara libre, mas Cristo le dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Por su práctica, el pecado se convierte en señor y verdugo del pecador. Leemos en Proverbios, prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. También el apóstol Pedro expresa tal dominio diciendo a Simón el mago, a quien mencionamos antes, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Hermanos, si el apóstol Pedro se refiere al pecado como una prisión y Cristo al pecador como un esclavo, ¿con qué base este mundo se considera libre solo porque practica el degenerado hábito de pecar? Lo cual es todo lo que en su condición puede hacer. Hace algún tiempo ya, compartiendo de Cristo con un compañero de trabajo, me dijo que él cree que existe la posibilidad de vivir una vida disoluta, de continua práctica de pecado, y que al final él podría arrepentirse y librarse del pecado cuando él quisiera. Al explicarle de que eso era imposible, de que el hombre no tiene en sí mismo esa capacidad,
sino que necesita ser liberado, se molestó y me dijo en varias ocasiones: de ningún modo. Casos como estos nos muestran la completa ceguera y la triste y engañosa condición espiritual del hombre pecador. Por escenas como estas también conocemos la seriedad de este hecho y la necesidad de enseñar esta doctrina. El poder engañador del pecado para hacernos creer que somos libres es el método más sutil por el que las almas descienden a la condenación. Y esta declaración nos lleva a nuestro último punto. El pecado engaña en cuanto a su desastroso final. Así como un paciente en estado terminal posee ciertos síntomas inconfundibles de su enfermedad, así también el pecador muestra síntomas inconfundibles en sus peores grados de engaño y dureza. Y uno de ellos es negar su inminente condenación. Para mí es asombroso ver hasta dónde es capaz de avanzar el pecado en su engaño. ¿Cómo puede un hombre percibir los síntomas de su muerte espiritual y al mismo tiempo negar que su muerte eterna está cerca? ¿O cómo puede alguien sentir en su alma pecadora la culpa y el horror de la conciencia y creer que puede evitar su estrepitoso final? Bueno, esto es posible por la ceguera y la dureza que el pecado produce en el corazón. Incluso escuchamos decir a algunos en ocasiones que si ellos tienen que ir al infierno, irán. ¿Qué estado de putrefacción puede alcanzar en el alma el pecado? El hablar así no es valentía, es demencia. Pero este estado de locura no es el que predomina cuando la visita de la muerte se siente próxima, sino el de negar que nuestros pecados y nosotros con ellos seremos condenados. Muchas personas en su engaño suelen pensar que como Dios es bueno, y lo es, al final de cuentas no los condenará. Quizás condene a otro, dice el pecador, pero a mí, que solo pequé porque no me quedaba más remedio, a mí sin lugar a dudas me absolverá. Y de esta manera durante los siglos se ha llenado el infierno. Este no es más que el engaño en su fase terminal, pues la Escritura es clara: la paga del pecado es muerte, y el alma que pecare, esa morirá. Si la Biblia solo tuviese esos 2 versículos para validar este punto, serían suficientes para demostrar la falsedad de las pretensiones de perdón en las cuales descansa el pecador engañado. Pero existen muchos más, porque Dios de ningún modo tendrá por inocente al culpable. ¿Qué aplicaciones prácticas podemos extraer de esta enseñanza? Si eres creyente, recuerda que aunque el pecado ha perdido su poder dominante en ti, no ha perdido su influencia y su poder engañador. Por lo que es tu deber tener presente las advertencias del Señor en Marcos capítulo 13, verso 37, donde dice: lo que a vosotros os digo, a todos los digo, velad. Por tanto, mantengámonos siempre alertas en cuanto a la naturaleza engañosa de nuestro pecado, recordando que el mundo no es nuestro peor enemigo. Hay momentos donde estamos libres de su influencia. El diablo no es nuestro peor enemigo, no es omnipresente, no puede estar acosándonos todo el tiempo. Pero el pecado es un mal que duerme dentro de nosotros y espera el momento oportuno para atacar. Alguien acertadamente dijo: velad, 1 hora podría producir aquello que nos podría avergonzar por siempre. Segundo, busquemos conocer nuestras propias áreas débiles, los pecados a los cuales somos más vulnerables, cada cual tiene los suyos. Cerquémoslos haciendo buenos hábitos de santidad
y haciendo buen uso de los medios de gracia. Recordemos que cada vez que un pecado sufre, el Espíritu Santo es avivado. Y tercero, dependamos más del Espíritu de Dios y menos de nosotros mismos. Roguemos por su fiel guianza y por un mayor discernimiento y continuo arrepentimiento. Tengamos con Dios las cuentas cortas. Que nuestro continuo orar sea: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. En caso de que al escuchar estas cosas tú hayas percibido que alguno de estos tipos de engaño tienen lugar en ti, o en caso de que tú vengas a la iglesia porque simpatizas con la fe cristiana, pero en verdad tú no has sido liberado del pecado, te digo, si estos argumentos presentados han sido convincentes para ti, y al ser explicada esta enseñanza has podido detectar que algunos o algunos tipos de pecado tienen el yugo sobre ti, ten presente que estas cosas no se han dicho para desanimarte ni para que te sientas hundido. Sí, el pecado tiene un poder brutal y su engaño es sutil y mortal. Eso es cierto. Y precisamente porque es una realidad, Dios envió a su Hijo. No un ángel, no un arcángel, sino a su amado Hijo. Nacido de mujer y nacido bajo la ley, el cual supo obedecer donde todos nosotros habíamos desobedecido y permanecer firme donde todos nosotros habíamos caído y quedado presos del pecado. No solo eso, sino también que murió para destruir el pecado y resucitó para libertarte de su yugo opresor. Por lo que te pregunto, ¿has buscado en tus fuerzas ser libre de algún pecado en particular, intentando ser tú tu propio libertador en vano? Amigo, considera a Cristo. Considera si no ha de ser suficiente libertador para ti, aún para desmenuzar la peor de las cadenas que te atan al pecado. Él estableció los planetas en sus órbitas y llamó a los ejércitos de los cielos a comparecer delante de Él. ¿Acaso no sería un libertador suficiente para ti? Te invito a acudir a aquel que dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos a terminar en oración.